El aire en nuestro departamento, usualmente lleno del aroma del café matutino o de la cena que Alicia preparaba con esmero, se sentía denso, casi irrespirable. Llevábamos 3 años juntos, 3 años construyendo lo que yo creía era un futuro sólido. Pero las palabras que salieron de su boca esa tarde destrozaron ese futuro en un instante. Te he estado engañando, Miguel. Lo dijo así, sin más, mientras yo guardaba los platos limpios del desayuno. Me giré, esperando ver algún rastro de arrepentimiento en su rostro, quizás lágrimas, una disculpa temblorosa. En lugar de eso, encontré una sonrisa ladeada, casi una mueca de suficiencia. Necesitaba un hombre de verdad, Miguel, añadió, y esa frase, más que la confesión misma, se clavó como un puñal helado en mi pecho. Un hombre de verdad. ¿Qué significaba eso? ¿Acaso los videojuegos que disfrutaba con Santiago los fines de semana o mi amor por las películas de ciencia ficción me hacían menos hombre a sus ojos? Para empeorar la humillación, nuestros amigos, Santiago y Sofía, estaban allí, sentados en el sofá de la sala. Habían venido para una tarde de películas, una tradición. Escucharon cada palabra, y su silencio fue ensordecedor. Ninguno me miró. Sofía jugueteaba con un mechón de su cabello, la vista fija en la alfombra. Santiago, mi mejor amigo desde la preparatoria, parecía estudiar con sumo interés el patrón de las vetas de la mesa de centro. Su complicidad tácita con Alicia era una traición adicional, una que dolía de una manera diferente pero igual de profunda. Una oleada de ira amenazó con consumirme. Quería gritar, exigir explicaciones, romper algo. Pero una extraña calma me invadió, una frialdad que nunca antes había experimentado. Quizás era el shock, o quizás una parte de mí, enterrada muy profundamente, ya lo sospechaba. Miré a Alicia, a su sonrisa triunfante, a la forma en que se erguía, como si acabara de ganar una batalla. Miré a Santiago y Sofía, a sus espaldas figuradas. Entonces, sonreí. Una sonrisa genuina, aunque probablemente heló la sangre de los presentes más que cualquier grito. No dije nada. Simplemente me acerqué a la mesita junto a la puerta, tomé las llaves de mi carro y mi celular. Con la misma calma, abrí la puerta y salí del que había sido mi hogar durante 3 años. El sonido de la puerta cerrándose detrás de mí resonó en el pasillo vacío, marcando el final de un capítulo. Esa noche, me registré en un pequeño motel en las afueras de la ciudad, uno de esos lugares anónimos y funcionales. Mi celular, que había puesto en silencio, no dejaba de vibrar sobre la mesita de noche. Cuando finalmente lo revisé antes de intentar dormir, la pantalla mostraba un número que me hizo parpadear, 45 llamadas perdidas. La mayoría de Alicia, algunas de Santiago, un par de Sofía. También había una avalancha de mensajes. No abrí ninguno. Apagué el teléfono. Recostado en la cama desconocida, mirando el techo desconchado, no sentía la furia que esperaba. En su lugar, había un vacío inmenso, pero también, extrañamente, una pizca de alivio. Como si me hubieran quitado un peso de encima, uno que ni siquiera sabía que cargaba. La imagen de la sonrisa burlona de Alicia seguía grabada en mi mente, pero ya no tenía el poder de herirme como minutos antes. Era solo una imagen, el recuerdo de una persona que, claramente, no conocía en absoluto. El camino por delante era incierto, pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que podía respirar. La partida había sido silenciosa, pero mi mente estaba llena de ruido, un torbellino de pensamientos que apenas comenzaba a desenredar. El primer paso, sin embargo, estaba dado. Estaba solo, pero estaba libre. Los primeros días transcurrieron en una neblina. El motel, regentado por un señor mayor llamado Pedro, un hombre amable de pocas palabras y sonrisa fácil que incluso me hizo un pequeño descuento por verme con cara de necesitarlo, se convirtió en mi refugio temporal. Pasaba las horas mirando por la ventana, tratando de ordenar el rompecabezas de los últimos meses, buscando las piezas que no había querido ver. Ahora, con la claridad que otorga la distancia y la traición, las señales eran dolorosamente obvias. La irritabilidad creciente de Alicia, que yo había atribuido al estrés de su nuevo puesto en una importante firma de marketing. Las noches que llegaba cada vez más tarde del trabajo,
oliendo a un perfume caro y desconocido, no al suyo habitual con aroma a vainilla. La ropa nueva que aparecía en su armario, prendas que yo no recordaba haberle visto comprar y que, sinceramente, parecían un poco fuera de nuestro presupuesto conjunto. Su celular, antes abandonado sin cuidado sobre cualquier superficie, ahora siempre boca abajo, con la pantalla bloqueada y llevado consigo incluso al baño. Recordé cómo había empezado a evitar la intimidad, siempre con una excusa, cansancio, dolor de cabeza, un proyecto importante que entregar. Las noches de chica se hicieron más frecuentes, salidas de las que regresaba eufórica pero evasiva cuando le preguntaba detalles. Yo, en mi ingenua confianza, nunca cuestioné nada seriamente. Creía en ella, en nosotros. Qué tonto había sido. El momento clave, la epifanía que debió haberme abierto los ojos de par en par, ocurrió unas 3 semanas antes de la confesión. Entré a la cocina mientras ella preparaba un batido, su teléfono estaba sobre la encimera, pantalla arriba por un descuido. Un mensaje nuevo iluminó la pantalla. El remitente, Javier. El mensaje, extrañándote desde anoche, qué ardiente. Javier. Su jefe. Un hombre casado y con hijos, por lo que sabía. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Cuando la confronté, con voz temblorosa, ella primero lo negó, luego intentó minimizarlo, diciendo que era una broma interna de la oficina. Pero mis ojos no la dejaban, y finalmente, la verdad se derramó, torpe y fea. Llevaba viéndose con Javier desde hacía 2 meses. 2 meses de engaños, de mentiras susurradas y caricias robadas. Incluso entonces, intentó justificarlo. Fue en esa misma cocina donde escupió las palabras que resonarían en la confesión final. Me acusó de ser conformista, de pasar demasiado tiempo con mis jueguitos tontos y viendo películas absurdas con Santiago. Dijo que no tenía ambición, que no era el hombre de verdad que ella necesitaba a su lado para alcanzar sus propias metas. Cada palabra era un golpe calculado, diseñado para minar mi autoestima, para hacerme sentir culpable de su infidelidad. En ese momento, aturdido y herido, no supe cómo reaccionar. Parte de mí quería creer que era una pesadilla, que podríamos arreglarlo. Pero ahora, en la soledad de la habitación del motel, entendía que ella ya había tomado su decisión mucho antes. Yo había sido simplemente un espectador pasivo de la demolición de nuestra relación, demasiado ciego o demasiado cobarde para ver las grietas que se ensanchaban día tras día. El señor Pedro me ofrecía café por las mañanas, a veces acompañado de un pan dulce. No hacía preguntas, pero su mirada compasiva era un bálsamo silencioso. Empecé a pensar en mis próximos pasos. Necesitaba encontrar un nuevo lugar para vivir, informar a mi trabajo de mi cambio de situación y de alguna manera, empezar a reconstruir mi vida desde los escombros. La rabia inicial había dado paso a una profunda tristeza, pero también a una creciente determinación. No permitiría que esto me definiera. Alicia había tomado su camino, era hora de que yo encontrara el mío. Las señales habían estado allí, como luces rojas intermitentes en una carretera oscura. Y yo, simplemente, había decidido acelerar. Apenas unos días después de mi partida, Alicia comenzó su ofensiva. Como si la traición y la humillación no hubieran sido suficientes, se embarcó en una campaña de desprestigio en redes sociales que me dejó atónito por su crueldad y su calculada victimización. Sus publicaciones eran una obra maestra de la manipulación, fotos suyas con los ojos enrojecidos, largos textos donde me pintaba como un monstruo controlador, celoso patológico y maestro del chantaje emocional. Llegó a insinuar que la había sometido a abuso psicológico, aislándola de sus amigos y familia. Lo más irónico fue la acusación velada de abuso financiero. Alicia ganaba considerablemente más que yo en su nuevo puesto, y siempre había insistido en dividir todas las cuentas estrictamente al 50/50, desde el alquiler hasta la cuenta del supermercado. Yo nunca me quejé, aunque a veces significara apretarme el cinturón. Ahora, se presentaba como una víctima económica. Mis antiguos amigos, incluyendo a Santiago y Sofía, no tardaron en reaccionar. Sus me gusta y comentarios de apoyo a Alicia llenaban mis notificaciones, cada uno como una pequeña puñalada. «¡Qué fuerte eres, Ali! Estamos contigo»,
nadie merece pasar por eso. Era como ver una película de terror donde yo era el villano sin saberlo. Me preguntaba si realmente creían sus mentiras o si simplemente era más fácil ponerse del lado de la supuesta víctima. Gemma, una colega de mi trabajo, una chica observadora y generalmente discreta, me envió un mensaje privado. Miguel, ten cuidado. Ha estado circulando un correo electrónico anónimo en la oficina, hablando sobre comportamientos preocupantes de ciertos empleados. No te nombra directamente, pero el momento es sospechoso. Agradecí su advertencia. Alicia no se detenía ante nada. Más que ira, sentía una especie de curiosidad macabra. ¿Hasta dónde llegaría? ¿Qué más inventaría para justificar sus acciones y asegurarse de que yo quedara como el único culpable? Estaba claro que su objetivo era aislarme por completo, destruir mi reputación no solo en nuestro círculo social, sino también profesionalmente. Fue entonces cuando ocurrió algo inesperado. Juliana, una de las mejores amigas de Alicia, alguien a quien yo siempre había considerado parte del equipo Alicia y que probablemente me despreciaba en silencio, se me acercó discretamente un día que coincidimos en una cafetería cerca de mi oficina. Parecía nerviosa, mirando a su alrededor antes de hablar en voz baja. Miguel, necesitas tener mucho cuidado, susurró, sus ojos grandes y preocupados. Javier no es solo su jefe. Su esposa, la señora J, es una mujer muy influyente, con mucho poder en esta ciudad. Alicia le ha estado contando historias terribles sobre ti, que eres inestable, incluso peligroso. Tragué saliva, procesando la información. ¿La esposa de Javier? Esto se estaba complicando más de lo que imaginaba. Juliana continuó, casi sin aliento, no es la primera vez que hacen algo así. Hubo un chico antes, Marcos, otro colega. Alicia y Javier lo destrozaron. Tuvo que renunciar e irse de la ciudad. Lo acusaron de acoso, de robar información de la empresa, todo mentira, por supuesto. Pero nadie le creyó. Me quedé helado. Así que había un patrón. No era solo una infidelidad, era una táctica, un modus operandi para desechar a las personas y protegerse. La advertencia de Juliana, aunque proveniente de una fuente inesperada, se sentía genuina. Me dio una nueva perspectiva y una nueva preocupación. Ya no se trataba solo de mi corazón roto o mi orgullo herido. Mi reputación y posiblemente mi carrera estaban en juego. Agradecí a Juliana, quien se marchó tan rápido como había aparecido, dejándome con un nudo en el estómago y la certeza de que esta batalla apenas comenzaba. Alicia no estaba jugando, estaba librando una guerra total. Y yo, sin quererlo, era el objetivo principal. La advertencia de Juliana resonó en mi cabeza durante días. Marcos. Ese nombre se convirtió en una obsesión. Si Alicia y Javier ya habían destruido a alguien antes, necesitaba saber más. Pasé una noche entera navegando por Internet, buscando cualquier rastro de Marcos en redes sociales, perfiles profesionales, noticias antiguas de la empresa. Era como si se hubiera desvanecido. Su perfil de LinkedIn estaba desactualizado, mostrando su antiguo puesto en la firma de Javier, pero sin actividad reciente. Sus otras redes sociales parecían haber sido eliminadas o puestas en privado aproximadamente en la misma época en que Alicia había comenzado a trabajar allí. La coincidencia era escalofriante. Mientras tanto, los problemas prácticos seguían acumulándose. Recibí una llamada del dueño del departamento que compartía con Alicia. Estaba confundido. Alicia había intentado eliminar mi nombre del contrato de arrendamiento unilateralmente, alegando que yo la había abandonado y que incluso se sentía amenazada por mí. El dueño, un hombre mayor y sensato que nos conocía a ambos, se negó a hacerlo sin mi consentimiento. Pero la llamada fue una nueva muestra de la determinación de Alicia por borrarme de su vida de la manera más perjudicial posible para mí. Estaba empezando a sentirme acorralado, como si una red invisible se estuviera cerrando a mi alrededor. La campaña de desprestigio de Alicia era efectiva, notaba las miradas esquivas de algunos conocidos, los silencios incómodos cuando entraba en una habitación.
Entonces, una tarde, mientras revisaba mis mensajes directos en Instagram, esperando más comentarios hirientes o miradas de lástima virtuales, encontré algo diferente. Un mensaje de una cuenta que no reconocí. La foto de perfil era de una mujer de mediana edad, elegantemente vestida, con joyas discretas pero costosas y una mirada inteligente y penetrante. El mensaje era breve y directo: creo que usted y yo necesitamos hablar sobre mi esposo y su novia. ¿Un café mañana? Atentamente, señora J. Mi corazón dio un vuelco. Señora J. La esposa de Javier. La mujer poderosa de la que Juliana me había advertido. ¿Cómo me había encontrado? ¿Qué quería? Una parte de mí quería ignorar el mensaje, evitar más complicaciones. Pero otra parte, la que estaba cansada de ser una víctima pasiva, la que ansiaba respuestas y quizás, solo quizás, justicia, me impulsó a responder. Estaré allí, escribí, y acordamos vernos en una discreta cafetería del centro al día siguiente. Esa noche apenas dormí. La figura de Marcos, el fantasma del pasado de Alicia y Javier, se mezclaba con la imagen imponente de la señora J. ¿Estaba a punto de caer en una trampa aún mayor? ¿O era esta una oportunidad inesperada para entender la verdadera magnitud de lo que estaba enfrentando? Recordé las palabras de Juliana: la señora J es muy influyente. Si Alicia le había estado contando historias sobre mí, ¿qué versión tendría la señora J? Me vería como una amenaza, como un peón en su propio drama matrimonial, o como un posible aliado. La incertidumbre era agotadora, pero también había una chispa de algo más, la sensación de que, por primera vez desde que todo esto comenzó, podría no estar completamente solo en esta lucha. La conexión con el pasado, a través de la historia de Marcos, y la posible conexión con una figura tan clave como la señora J, abrían un nuevo y aterrador capítulo. La cafetería era elegante y discreta, el tipo de lugar donde se cierran tratos importantes en voz baja. La señora J ya estaba allí, sentada en una mesa apartada, con una taza de té humeante frente a ella. Era exactamente como en su foto de perfil, impecable, con un aire de autoridad natural que no necesitaba ser ostentoso. Me saludó con un leve asentimiento de cabeza y me indicó la silla vacía. Gracias por venir, Miguel, dijo, su voz era calmada pero firme. Sé que esto es inusual. No sabía qué esperar, pero ciertamente no la franqueza con la que abordó el tema. Resultó ser una mujer increíblemente inteligente y astuta. Lejos de ser una esposa engañada y ciega, la señora J había estado al tanto de las infidelidades de Javier durante años. Pero esta vez, con Alicia, algo había sido diferente. Quizás la desfachatez, o el daño colateral que estaban causando. Mi esposo tiene un patrón, Miguel, explicó, mirándome directamente a los ojos. Le gustan jóvenes, ambiciosas. La seduce con promesas y poder. Y cuando se cansa, o cuando ellas se vuelven problemáticas, se asegura de que su reputación quede destruida. Alicia no es la primera, y me temo que, si no hacemos algo, no será la última. Me contó que había estado recopilando pruebas durante meses, no solo sobre la aventura de Javier con Alicia, sino también sobre sus métodos para deshacerse de empleados anteriores, incluyendo a Marcos. Tenía correos electrónicos, mensajes de texto comprometedores, informes de gastos de la empresa que demostraban viajes y regalos no autorizados. Incluso algunas grabaciones de video de la cámara de seguridad del estacionamiento de la empresa que mostraban a Javier y Alicia en situaciones inequívocas. Quiero el divorcio, Miguel, continuó. Pero no quiero que él se salga con la suya fácilmente. Y no quiero que gente inocente como tú o como Marco sigan siendo sus víctimas. He visto lo que Alicia ha estado publicando sobre ti. Es despreciable. Su plan era audaz, quería exponer públicamente a Javier y Alicia. Y el escenario perfecto, según ella, sería la fiesta anual de la empresa, que se celebraría en unas pocas semanas. Un evento donde estarían presentes todos los empleados, la alta dirección e incluso algunos clientes importantes. Al principio, dudé. La idea de un enfrentamiento público me resultaba incómoda. Solo quería seguir adelante con mi vida, dejar atrás todo este desastre. Pero la señora J fue persuasiva.
Esta no es solo tu oportunidad de limpiar tu nombre, Miguel. Es una oportunidad para detenerlos. Si no lo haces, ¿quién será el próximo? Además, Alicia y Javier ya te han señalado. Necesitas protegerte. Tenía razón. La pasividad no me había servido de nada. En los días siguientes, Gemma, mi colega, también me proporcionó información valiosa. Al parecer, Alicia, en su arrogancia, se había jactado en algunos chats grupales de la empresa sobre cómo tenía a Javier comiendo de su mano y cómo juntos estaban planeando darle una lección a su exnovio problemático. Es decir, a mí. Gemma había guardado capturas de pantalla. La señora J, con una eficiencia implacable, comenzó a tejer su red. Coordinó con Gemma, contactó discretamente a otros exempleados que habían sufrido a manos de Javier y preparó un dossier que era, sencillamente, demoledor. Mi papel, inicialmente, sería el de observador y quizás, el de catalizador involuntario en la fiesta. La señora J incluso me ayudó a prepararme para la noche. Necesitas lucir como el hombre que superó la tormenta, no como la víctima, me aconsejó, y me conectó con un estilista amigo suyo. Era surrealista, pero una parte de mí comenzaba a sentir una extraña mezcla de nerviosismo y anticipación. La tormenta se avecinaba, y esta vez, yo no iba a ser arrastrado por ella. Iba a estar en el ojo del huracán, observando cómo se desarrollaban los acontecimientos. La alianza con la señora J era inesperada, pero se sentía como la única forma de recuperar el control de mi propia narrativa. Llegué tarde a la fiesta anual de la empresa, tal como habíamos acordado con la señora J. El salón de eventos de un hotel de lujo estaba abarrotado. Música suave flotaba en el aire, mezclada con el murmullo de las conversaciones y el tintineo de las copas. Gracias al estilista de la señora J, me sentía más seguro y presentable de lo que me había sentido en meses. Un traje bien cortado, un nuevo corte de pelo. Pequeños detalles, pero marcaban una diferencia. Cuando entré, las miradas se giraron hacia mí. Vi sorpresa, curiosidad y en algunos rostros, una clara incomodidad. Alicia y Javier estaban cerca de la barra, riendo con un grupo de ejecutivos. La sonrisa de Alicia se congeló al verme. Dejó caer su copa de champán, que se estrelló contra el suelo con un ruido que pareció silenciar momentáneamente la sala. Javier frunció el ceño, visiblemente molesto por mi presencia. Sofía, mi antigua amiga, ahora firmemente en el campamento de Alicia, se acercó, visiblemente achispada. Vaya, vaya, miren quién decidió aparecer, dijo con sorna, arrastrando las palabras. ¿No te da vergüenza mostrar tu cara por aquí después de todo lo que le hiciste a Ali? Antes de que pudiera responder, Gemma intervino, apareciendo a mi lado como una aliada silenciosa. Sofía, creo que has bebido demasiado, dijo con calma pero con firmeza. ¿O acaso es más fácil repetir como perico lo que te dicen en lugar de averiguar la verdad? Sofía la miró con odio, pero retrocedió un paso. Fue en ese preciso instante cuando la señora J hizo su entrada triunfal. Elegante como siempre, caminaba con una tablet en la mano. Con una sincronización perfecta, las enormes pantallas de proyección del salón, que hasta ese momento mostraban el logo de la empresa, parpadearon y cambiaron. De repente, un carrusel de imágenes y textos comenzó a desfilar ante los ojos atónitos de todos los presentes. Eran los mensajes de texto subidos de tono entre Alicia y Javier. Fotos de ellos dos en escapadas secretas, abrazados, besándose, claramente tomadas sin que ellos lo supieran. Capturas de pantalla de los chats donde Alicia se jactaba de manipularme y de sus planes con Javier para deshacerse de mí. Incluso un breve video de la cámara de seguridad del estacionamiento, donde se les veía en una actitud más que comprometedora dentro del coche de Javier. Un silencio sepulcral cayó sobre la sala. Las sonrisas se borraron, las conversaciones se detuvieron. Todos los ojos estaban fijos en las pantallas, y luego, en Alicia y Javier, cuyos rostros pasaron del shock a la palidez y luego a la furia. Santiago, mi antiguo mejor amigo, que había estado observando todo desde una esquina con una expresión indescifrable, sacó discretamente su teléfono y comenzó a grabar las reacciones de Alicia y Javier. Un pequeño acto de redención, quizás, o simplemente el instinto de capturar el drama.
Alicia fue la primera en explotar. Esto es una mentira. Es un montaje, gritó, su voz aguda y temblorosa. Señaló a la señora J y luego a mí. Él y esa vieja amargada están tratando de arruinarme. Javier me ama. Diles, Javier, diles que es mentira. Pero Javier estaba mudo, su rostro era una máscara de pánico mientras miraba a los directivos de la empresa, que lo observaban con expresiones gélidas. La señora J, con una calma imperturbable, levantó una mano. No, querida, dijo, su voz resonando en el silencio. Lo único que es una mentira es la fachada que ambos han mantenido durante tanto tiempo. Y entonces, como golpe de gracia, una nueva imagen apareció en las pantallas, una copia escaneada de los papeles de divorcio que la señora J había presentado esa misma mañana, citando adulterio y malversación de fondos de la empresa. Yo apenas había dicho una palabra durante todo el espectáculo. Solo observaba, sintiendo una extraña mezcla de vindicación y tristeza. No había placer en ver su caída, pero sí un profundo alivio al ver la verdad salir a la luz. Juliana, la amiga de Alicia que me había advertido, y que había estado observando todo en silencio desde un rincón, dio un paso al frente. Con voz clara, aunque temblorosa, dijo, yo puedo confirmar mucho de esto. Escuché a Alicia y Javier planear cómo iban a desacreditar a Marcos, y luego cómo pensaban hacer lo mismo con Miguel. Tengo pruebas. La fiesta terminó en un caos controlado. Alicia, con el maquillaje corrido por las lágrimas de rabia y humillación, salió huyendo del salón. Javier fue interceptado por el director de Recursos Humanos y un par de miembros del consejo directivo antes de que pudiera escabullirse. La señora J me dedicó una breve sonrisa, un gesto de misión cumplida, antes de ser rodeada por un grupo de personas que le ofrecían su apoyo. La verdad, finalmente, había sido expuesta. Y las consecuencias apenas comenzaban. A la mañana siguiente, mi teléfono volvió a explotar, pero esta vez la naturaleza de los mensajes era drásticamente diferente. Ya no eran las 45 llamadas perdidas de una exnovia desesperada o amigos confundidos. Ahora eran mensajes de texto y llamadas de antiguos conocidos, incluso algunos de los que habían dado me gusta a las publicaciones difamatorias de Alicia, ofreciendo disculpas torpes y explicaciones poco convincentes. No sabíamos la verdad, Miguel, Alicia nos engañó a todos, siempre sospeché que algo no cuadraba. Filtré la mayoría, algunas disculpas sonaban huecas, otras simplemente oportunistas. Recibí un mensaje de un número desconocido que resultó ser Marcos, el hombre cuya historia me había puesto sobre aviso. Al parecer, había seguido los acontecimientos a través de contactos mutuos que aún tenía en la ciudad. Su mensaje era breve pero cargado de emoción. Gracias, Miguel. No tienes idea de lo que esto significa para mí. Finalmente, alguien sabe la verdad. Le respondí que me alegraba haber podido contribuir, aunque fuera indirectamente. En el frente laboral, las cosas se movieron con rapidez. Javier y Alicia fueron suspendidos inmediatamente de sus funciones mientras la empresa iniciaba una investigación interna exhaustiva. Los rumores en la oficina eran un hervidero, pero esta vez, los hechos respaldaban la comidilla. La señora J no perdió el tiempo. Además de la demanda de divorcio, presentó una querella formal contra Javier por fraude y malversación de activos conyugales, adjuntando el impresionante dossier de pruebas que había acumulado. El abogado que la señora J le había recomendado a Marcos también se puso en acción, presentando una demanda civil contra Javier y Alicia por difamación, calumnias y daños a la reputación en nombre de su cliente. La historia de Marcos, ahora corroborada por los eventos recientes, cobraba una nueva y poderosa relevancia. Animados por la caída pública de Javier, otros ex empleados que habían sido víctimas de sus abusos de poder o del ambiente tóxico que él y Alicia habían fomentado, comenzaron a contactar a los abogados de la señora J y de Marcos, ofreciendo sus testimonios y más pruebas. Se estaba formando una bola de nieve imparable. Alicia, fiel a su estilo, intentó una última y patética jugada de victimización. Publicó un video lloroso en sus redes sociales, con el rostro demacrado y la voz entrecortada. En él, se presentaba como una pobre mujer engañada y manipulada por un hombre poderoso, y ahora, injustamente atacada por todos.
Culpaba a la venganza de una esposa celosa y a la inestabilidad de su exnovio por su situación. El video obtuvo algunas muestras de simpatía de extraños, pero para quienes conocían la historia completa, solo confirmaba su incapacidad para asumir cualquier responsabilidad. Santiago me llamó. Su voz sonaba genuinamente arrepentida. Se disculpó profusamente por haber creído a Alicia, por no haberme apoyado. Dijo que se sentía como un idiota. Escuché en silencio. Cuando terminó, simplemente le pregunté si recordaba los comentarios que había dejado en las publicaciones de Alicia. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Luego colgó. No esperaba menos. Algunas heridas tardan más en sanar, y la confianza, una vez rota, es difícil de restaurar. Sofía también intentó contactarme, pero ignoré sus mensajes. El principio del fin para Alicia y Javier había llegado. Sus carreras estaban en ruinas, sus reputaciones destrozadas. La red de mentiras que habían tejido con tanto cuidado se había desmoronado espectacularmente, y ahora enfrentaban las consecuencias legales y sociales de sus actos. Yo, por mi parte, empezaba a sentir que podía respirar de nuevo, que la sombra que me había perseguido durante meses comenzaba a disiparse. Un par de semanas después de la fiesta, cuando la polvareda legal y mediática aún no se asentaba del todo, recibí una llamada de Pedro, el dueño del motel. Miguel, muchacho, tienes visita. Una señorita algo, alterada. Dice que es urgente. Mi estómago se encogió. Solo podía ser una persona. Conduje de regreso al motel, un lugar que había sido mi refugio y que ahora se sentía como el escenario de un enfrentamiento inevitable. Y allí estaba ella. Alicia, sentada sobre el cofre de mi viejo carro, que aún estaba estacionado allí. Ya no lucía la confianza arrogante de antes, ni la calculada fragilidad de su video lloroso. Ahora se veía demacrada, con ojeras profundas y una expresión desesperada. En sus manos sostenía un sobremanila grande y abultado. Cuando me vio, se levantó de un salto. Miguel, tenemos que hablar, dijo, su voz ronca. Esto se ha salido de control. Tienes que ayudarme a detenerlo. No pude evitar una risa amarga. ¿Ayudarte? ¿Después de todo lo que has hecho? ¿Después de intentar arruinarme? No entiendes, insistió, agitando el sobre. Tengo información aquí. Información sobre todos. Sobre Javier, sobre sus jefes, sobre gente importante. Si esto sale a la luz, muchos caerán. Si me ayudas a salir de esto, a negociar algo, mantendré la boca cerrada. Pero si me hundo, me los llevo a todos conmigo. Era un chantaje burdo, desesperado. La miré, y por primera vez, no sentí ni ira, ni dolor, ni siquiera lástima. Solo un profundo cansancio. Alicia, dije con calma, haz lo que tengas que hacer. Quema todos los puentes que te quedan. A ver qué consigues con eso. Ella me miró fijamente, sus ojos buscando cualquier atisbo de miedo o duda en los míos. Al no encontrarlo, su rostro se descompuso. Con un grito de frustración, me arrojó el sobremanila. Cayó a mis pies, desparramando parte de su contenido, fotografías, copias de mensajes, notas escritas apresuradamente. Un vistazo rápido confirmó mis sospechas, era un compendio de los trapos sucios de mucha gente, probablemente información que había recopilado durante su tiempo con Javier o quizás incluso antes. Material para chantajes, para mantener a la gente a raya. Con toda la calma del mundo, me agaché, recogí los papeles y las fotos. Saqué mi celular y, ante su mirada atónita, comencé a fotografiar cada página, cada imagen. Ella no dijo nada, solo me observaba con una mezcla de incredulidad y creciente pánico. Cuando terminé, volví a meter todo en el sobre y se lo devolví. Ahí tienes, le dije. Publica lo que quieras. Pero antes de hacerlo, quizás deberías reflexionar sobre cómo tus propias acciones te han traído hasta este punto. Fue como si mis palabras hubieran roto la última represa que contenía su rabia. Alicia agarró el sobre y, con gritos incoherentes de furia y desesperación, comenzó a rasgarlo todo.
Papeles volando por el estacionamiento del motel, fotografías pisoteadas, años de secretos y manipulaciones convertidos en confeti bajo el sol de la tarde. Era un espectáculo patético y autodestructivo. Al parecer, alguien desde una ventana del motel grabó la escena con su teléfono, porque horas después, el video de la loca del estacionamiento se hizo viral en las redes locales, añadiendo otra capa de humillación a su ya maltrecha reputación. Ese fue, en esencia, el último acto de Alicia. Su intento de chantaje había fracasado estrepitosamente. Poco después, el divorcio de la señora J se finalizó. Gracias a las pruebas irrefutables, obtuvo una parte considerable de los bienes conyugales y logró que se investigaran las finanzas de Javier, lo que reveló más irregularidades. Javier no solo perdió su matrimonio y gran parte de su fortuna, sino también su trabajo y cualquier prestigio que le quedara. Se convirtió en un paria en los círculos empresariales. Alicia también fue despedida formalmente de la empresa. Las múltiples demandas civiles en su contra, incluyendo la de Marcos y la de otros excolegas que se sumaron, la dejaron en una situación legal y financiera precaria. Sin trabajo, sin aliados y con su reputación por los suelos, su caída fue total. Los rumores decían que había tenido que volver a vivir con sus padres en algún estado lejano, lejos del brillo y el glamour que tanto ansiaba. La mujer que se había burlado de mí por no ser un hombre de verdad había demostrado ser incapaz de enfrentar las consecuencias de sus propias decisiones. Pasaron varios meses. La vida, como siempre, siguió su curso. Encontré un nuevo departamento, más pequeño que el que compartía con Alicia, pero acogedor y, sobre todo, mío. En el trabajo, después de que la tormenta de los despidos y las investigaciones internas amainara, hubo una reestructuración. Sorprendentemente, me ofrecieron un ascenso. Al parecer, mi discreción y profesionalismo durante todo el escándalo no habían pasado desapercibidos para la nueva directiva, que buscaba limpiar la imagen de la empresa. Gema, mi leal colega, se convirtió en una buena amiga. Fue ella quien, unos meses después, me presentó a una amiga suya, una arquitecta llamada Valeria, durante una cena informal. Valeria era inteligente, divertida, con una risa contagiosa y una visión del mundo que me pareció refrescante y genuina. Comenzamos a salir, despacio, sin prisas. Había una honestidad en nuestra interacción que me hacía sentir en paz. Quizás, solo quizás, la señora J, con su infinita astucia, había tenido algo que ver en este encuentro casual, ya que Valeria resultó ser una sobrina lejana suya. Nunca lo pregunté directamente, pero a veces, una sonrisa cómplice de Gema me hacía pensar que sí. Un día, recibí un mensaje larguísimo de Santiago. Era una disculpa detallada, llena de autorrecriminaciones y promesas de que había aprendido la lección. Lo leí entero. Luego, busqué en mis archivos la captura de pantalla de uno de sus comentarios más entusiastas en una de las publicaciones difamatorias de Alicia, donde me llamaba de todo menos bonito. Se la envié sin añadir una sola palabra. Unos minutos después, vi que me había bloqueado. Supongo que algunas verdades son demasiado difíciles de tragar, incluso cuando uno mismo las ha vomitado. Sofía también intentó un acercamiento, enviándome una solicitud de amistad y un mensaje vago sobre tomar un café y ponernos al día. Rechacé la solicitud amablemente y no respondí al mensaje. Algunas puertas es mejor dejarlas cerradas. De Alicia, apenas supe nada más. Desapareció de las redes sociales, y las pocas noticias que llegaban a través de conocidos lejanos confirmaban que su vida se había reducido considerablemente. No sentí alegría por su desgracia, pero tampoco pena. Simplemente, indiferencia. Me di cuenta de que la mejor venganza, si es que se le puede llamar así, no era un plan elaborado ni una confrontación dramática. La mejor venganza era, simplemente, vivir bien. Encontrar mi propio camino, reconstruir mi felicidad y dejar que aquellos que habían obrado mal se enredaran en sus propias mentiras y cosecharan las consecuencias de sus actos. A veces, reflexionaba sobre todo lo ocurrido. La traición, el dolor, la inesperada alianza con la señora J, la caída de Alicia y Javier. Era como el guión de una película extraña.
Pero la lección más importante que aprendí fue que, en ocasiones, no necesitas hacer nada extraordinario para que la justicia prevalezca. A veces, solo necesitas dar un paso atrás, mantener tu dignidad y dejar que las personas se revelen tal como son. El karma, como dicen, no siempre necesita tu ayuda, a veces, solo necesita un buen espectador. Y yo, finalmente, estaba disfrutando del espectáculo de mi propia vida, una mucho más tranquila y auténtica.